límites en matemáticas son una noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una función. Por lo tanto, esto quiere decir que expresa la tendencia de una función o de una sucesión mientras sus parámetros se aproximan a un cierto valor. En términos generales, la palabra límite hace referencia a algo que no puede exceder ciertas demarcaciones o áreas. La historia de los límites comienza con el método de exhaustión que se le atribuye a Éuclides. Consiste en aproximar la figura por otras en las que se pueda medir la correspondiente magnitud de manera que vaya aproximándose la magnitud buscada. Después sigue el método de indivisibles de Cavalieri, que fue utilizado para determinar el área de figuras planas y volúmenes de cuerpos. Siguió el método de Fermat para buscar extremos de curvas. El método consiste en hacer que la función de x más e sea igual a la función de x, dividirlo sobre e tomando en cuenta que e es igual a 0. Leibniz se dio cuenta de que la pendiente de la tangente a una curva depende de la razón entre las diferencias de las ordenadas y de las abscisas, cuando se hacen infinitamente pequeñas estas diferencias. En la segunda mitad del siglo XVIII, D'Alembert crea la teoría de los límites al modificar el método de las primeras y últimas razones de Newton. D'Alembert define a un límite cuando la segunda cantidad puede aproximarse a la primera más que cualquier cantidad dada por pequeña que se la pueda suponer, sin que no obstante la cantidad que se aproxima pueda jamás sobrepasar a la cantidad que se aproxima. En el siglo XIX y principios del siglo XX, Cauchy definió al límite como cuando los sucesivos valores que toman una variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo, de manera que terminan por diferir en él en tan poco. Por último, Weierstrass contribuyó con notoriedad a la aritmetización del análisis dando unas definiciones satisfactorias de números reales y de límites. Los límites indeterminados o indeterminaciones no indican que el límite no exista, sino que no se puede anticipar el resultado. Se tendrá que hacer operaciones adicionales para eliminar la indeterminación y averiguar entonces el valor del límite en caso de que exista. Ese valor puede ser un número finito, incluido el cero, un infinito positivo o bien un infinito negativo. Aparecen indeterminaciones cuando al sustituir la variable x de la expresión por el valor del límite al que tiende ésta, se convierte en uno de los casos siguientes. Pero no serán indeterminaciones cuando al realizar la sustitución mencionada de la variable por el valor de su límite, aparecen resultados como estos, siendo m un valor finito diferente de 0. Algunos tipos de límites indeterminados son el infinito partido por infinito, que se puede resolver dividiendo el numerador y el denominador por el grado de la variable mayor. Puede haber 3 casos de estos tipos de límites y aquí podemos observar 3 ejemplos de ello. También tenemos los límites indeterminados 0 partido por 0, donde se pueden resolver descomponiendo en factores y simplificando. También especialmente cuando hay raíces, multiplicando y dividiendo por el binomio conjugado del término que tenga la raíz. Un límite al infinito es aquel al que tiende f de x cuando la variable x se hace tan grande, tanto en positivo como en negativo como queramos. Entonces la función f de x puede tender a un valor finito o puede diverger a infinito. Dentro de este también encontramos algunos tipos como pueden ser cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a un infinito negativo, cuando x tiende a un infinito positivo y el límite da un infinito positivo, cuando x tiende a un infinito positivo y el límite es igual a un infinito negativo, cuando x tiende a un infinito negativo y el límite es igual a un infinito positivo, cuando x tiende a un infinito negativo y el límite es un infinito negativo. La aplicación de los límites en la vida cotidiana es más común de lo que pensamos, ya que no nos damos cuenta en cómo o cuándo son aplicados.
Sus aplicaciones se pueden observar en la física, en la economía, en los negocios, en las ciencias y miles de otros más. Su aplicación se destaca en física, en el concepto de derivada temporal, que es necesaria para una definición concreta de varios conceptos. En específico, las derivadas con respecto al tiempo de la posición de un objeto. Un ejemplo en la vida cotidiana es un tiro de media distancia de un futbolista. El movimiento realizado por el balón en su trayectoria es igual a una parábola. Esta cruza la barrera e intenta llegar a un punto del arco donde el portero no tiene alcance. El portero tiene que anticipar el tiro y el punto donde debe de atajarla para poder parar el gol. Si el portero fuera un físico, sabría que es posible saber la trayectoria que lleva el balón resolviendo una ecuación. Pero, en realidad, hay otra forma de explicar la función límite basado en los elementos que componen la ecuación. El límite ayudaría a conocer el valor máximo o mínimo que puede adquirir el dinero en el mercado financiero en un determinado periodo. Como ya hemos platicado, el límite de una función en un punto es el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. Aquí tenemos un ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer para determinar el límite de esta función es sustituir el valor al que tiende x en su regla de correspondencia. Al hacerlo, nos queda 0 entre 0, lo cual significa que el límite está indeterminado. Entonces tenemos que recurrir a manipulaciones algebraicas para poder determinar el límite. En este caso vamos a usar la técnica de la factorización. Esta es una diferencia de cuadrados, el numerador de esta regla de correspondencia. Entonces, al factorizarla en sus respectivos binomios conjugados, podemos eliminar raíz de x menos 3 entre raíz de x menos 3, con lo cual nos va a quedar límite cuando x tiende a 9 de la raíz de x más 3. Posteriormente ya sustituimos y nos va a quedar ahora sí un valor. Y este va a ser el límite cuando x tiende a 9 en esta función. Aquí tenemos otro ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer para determinar el límite, como ya había dicho, es sustituir el valor al que tiende x en la regla de correspondencia. Si es que sale indeterminado, como en la función anterior, es cuando vamos a recurrir a manipulaciones algebraicas, pero primero hay que sustituir para ver si eso es necesario o no. Una vez sustituido, vemos que no nos va a quedar indeterminado, entonces en esta función no hace falta ninguna manipulación algebraica para poder determinar el valor del límite. En este caso el valor es 2.